La séptima parte y es la última, donde vamos a ver el hábito espiritual de la permanencia. Vamos a analizar, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios, qué es lo que nos enseña su palabra acerca de esto. Y para esto vamos a leer lo que nos dice, aleluya, el capítulo 15 del libro de Juan, de los versos del 1 al 10, que dice así la palabra de Dios. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen los que echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aleluya. Vemos aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios enseñándonos algo bien poderoso acerca de la permanencia. A lo largo de esta serie hemos estado aprendiendo acerca de estos hábitos espirituales como la oración, la meditación de la palabra, la adoración. Hemos hablado de la comunión, del servicio y de la obediencia. Amén. Y en esta ocasión, esta palabra de la permanencia es bien importante, como cada una de las que hemos estado estudiando. Pero hay un detalle bien, vamos a decir, importantísimo, que no basta con comenzar bien, amén, sino que Dios nos ha llamado a permanecer. Es decir, tú puedes orar, eso es bueno. Puedes leer la palabra de Dios, eso es bueno, podemos empezar a leer la palabra de Dios, pero si no permanecemos en hacer esas cosas, pues de nada sirve, ¿verdad? Y además, si no la obedecemos o si no la ponemos en práctica, si no unimos cada uno de estos hábitos espirituales que hemos estado estudiando, pues entonces de nada sirve, ¿verdad? Estaríamos nomás dando vueltas y vueltas, tratando de hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Amén. Cuando nosotros leímos este pasaje del verso 4 al 5, dice algo bien importante y lo quiero volver a leer. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Habla de estar unidos al Señor. Habla de que no podemos subsistir sin Él. Dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Entonces habla, ¿verdad?, de la importancia de estar unidos a aquel que es el dador de la vida, aquel que permite que nosotros podamos dar ese fruto si nosotros permanecemos en su palabra. Jesús nos enseña que la verdadera vida espiritual proviene de permanecer unidos a Él. La permanencia produce fruto, fortalece nuestra comunión con Dios y nos permite, ¿verdad?, vivir esa vida en obediencia y en amor y poder tener esa comunión no solamente con Él, sino también con nuestros hermanos. Y asimismo, ¿verdad?, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, podemos cada día, ¿verdad?, que nos allegamos a ella pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que nos dirija, que ilumine nuestro corazón, que su presencia, ¿verdad?, llegue a nuestra vida hablándonos, enseñándonos a
a que cada una de las cosas que leemos las pongamos por obra. Amén. Leamos lo que dice Colosenses capítulo 2, versos del 6 al 7. Dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La permanencia también entonces implica que continuemos caminando no solamente con Cristo cada día, sino que podamos nosotros hacerlo de una manera agradecidos con cosas, ¿verdad? Que le demos a Dios la gloria y la honra en cada una de nuestras acciones. Amén. Dice abundando en acciones de gracias, y esas acciones de gracias se refieren a estar agradecidos como sus hijos por todas aquellas cosas, ¿verdad?, que Él nos permite hacer para su obra. Si nosotros ponemos en práctica cada uno de estos hábitos espirituales que hemos estado estudiando y escudriñando a través de la palabra, Él nos va a ayudar a permanecer, Él nos va a ayudar a estar firmes en nuestro caminar y no estar haciendo las cosas por nuestras propias fuerzas. Aleluya. En Hebreos 10:36 nos dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Cuando habla de paciencia también se refiere a permanecer. Debemos de permanecer ahí, esperando, ¿verdad?, que dé fruto aquello en lo cual, ¿verdad?, Dios ha puesto en nuestra vida, ese llamado que Dios ha puesto en nuestra vida, y esperar a que rinda ese fruto, a que podamos ver, ¿verdad?, el crecimiento de aquello que tal vez nos ha tocado poner la semilla, ¿verdad?, depositar la palabra de Dios en algún corazón a través de cualquier medio, ya sea en persona, ya sea a través de plataformas, de la manera que sea, ya sea con personas conocidas, con tu familia, con personas que te encuentras en el camino. Gloria a Dios. Que Dios nos permita, ¿verdad?, llevar la palabra y estar, ¿verdad?, sembrando a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Hablemos de su palabra. Entonces tenemos que tener paciencia y perseverar en el Señor. Porque dice aquí la palabra de Dios en lo que hemos leído: porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtenemos la promesa. Aleluya, tenemos grandes promesas en la palabra de Dios. Aleluya. Es verdad, tenemos dificultades, es verdad, hay enfermedades, es verdad, hay situaciones difíciles, pero en todas ellas hemos aprendido a confiar en Dios. Hemos aprendido que no estamos solos, hemos aprendido que cualquier cosa, ¿verdad?, que experimentemos, y así también, ¿verdad?, todas las cosas positivas también, aleluya, nos ayudan cada día a ser más agradecidos en el Señor, darle, ¿verdad?, a nuestro Dios la gloria y la honra, porque Él se la merece. Amén. Leamos lo que dice Santiago 1:12. Dice así la palabra de Dios en Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La permanencia también se demuestra cuando nosotros experimentamos situaciones difíciles en cuanto a la carne, en cuanto a nuestro temperamento, en cuanto a nuestro carácter, en cuanto a aquellas cosas en las que en la carne batallamos, ¿verdad? Porque ciertamente somos salvos, pero seguimos, ¿verdad?, teniendo dificultades en nuestra vida. Amén. Pero Dios ha sido tan bueno que nos ha sostenido. Amén. Nos ha sostenido de grandes maneras, de diferentes formas, y aún en la situación en la cual te puedas encontrar, Dios siempre te saca adelante cuando pones toda tu confianza en Él y cuando soportas y permaneces fiel a Él. Amén. Y viene una promesa aquí, dice: porque después de esto, de haber resistido, puedes recibir la corona de vida que Dios le ha prometido a quienes le aman. Y tiene mucho que ver con el texto inicial, ¿verdad?, que empezamos,
de permanecer en Él, porque si nosotros permanecemos en Él, dice su palabra, ¿verdad?, que Él nos ha amado. Amén. Y es la forma de demostrar nuestra gratitud a Dios también. Y es la forma en que Dios gratifica nuestra vida con esas promesas inigualables en su palabra. Gloria a Cristo Jesús. Entonces la permanencia se demuestra cuando permanecemos, valga la redundancia, cuando permanecemos fieles aún en medio de las pruebas. Dios recompensa a quienes le aman y perseveran sin rendirse. En Mateo 24:13 nos dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Gloria a Dios. No necesita mayor explicación. La palabra de Dios es bien clara, gloria al Señor, que cada una de las cosas escritas en su palabra, no hay confusión alguna. Y nos habla de la importancia de permanecer, de perseverar. ¿Por qué? Porque si nosotros perseveramos en el camino, entonces habremos completado la salvación en nuestra vida. Ciertamente el Señor ya pagó por nosotros. En la cruz del Calvario ya nos limpió, ya nos purificó. Su sangre preciosa nos justifica, ya no hay maldición, ya no hay decreto. Nada que nos acuse. El acusador está invalidado, porque Dios nos ha alcanzado con su sangre preciosa, pero también tenemos luchas y tenemos pruebas. Amén. Pero sabemos que tenemos a Jesús por abogado. Él es el que aboga por nosotros, aleluya. Su Santo Espíritu nos redarguye, ¿verdad?, para corregirnos también, para que mantengamos, ¿verdad?, nuestra firmeza, nuestro caminar en Dios. Y aún, ¿verdad?, si te encuentras en donde te encuentres, decía una vez una hermanita, pues yo qué puedo hacer, una hermanita mayor. Y el pastor le dijo: hermana, si supiera que sus oraciones es lo que ha sostenido mi vida. Gloria a Dios. Cada quien tiene, ¿verdad?, una función en el cuerpo. Hemos estado estudiando cada uno de estos hábitos espirituales. Vimos lo que era la comunión. Hemos visto lo importante que es la unidad unos con otros. Hemos visto cómo Dios nos sostiene a través, ¿verdad?, de la oración de alguien más. O tú puedas sostener a alguien más por tu oración, por la enseñanza, por cada uno de esos dones que Dios ha depositado en tu vida. Amén. Y entonces eso nos mantiene, ¿verdad?, caminando en el Señor. Y si te encuentras ahí en tu casa y crees, ¿verdad?, que no puedes sembrar la palabra porque estás en cama, déjame decirte que aún en esa situación Dios puede usar tu vida. Dios puede transformar aquella situación que estás viviendo, y Dios te da fortaleza. Y si la voluntad de Dios no está en levantarte aún, estar permaneciendo ahí, sigue honrando a Dios, sigue glorificando su nombre, sigue adorando, ¿verdad?, su santo nombre, su presencia, su gracia y su misericordia. Siempre te van a alcanzar y te van a mantener, ¿verdad?, en su camino. Entonces mantengámonos perseverando, permaneciendo en el Señor, para que esa salvación siga ahí firme, para llevarnos hasta el momento en que Dios venga por nosotros. Gloria al Señor. Aleluya. Leamos lo que dice el Salmo 1 al 3, del verso 1 al 3, Salmo primero del 1 al 3. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Dios, aleluya. Quien permanece en su palabra, entonces desarrolla esa estabilidad espiritual en su vida. Su vida produce fruto en el tiempo correcto.
y permanece firme aún en tiempos difíciles, como mencioné antes. Y vemos aquí, ¿verdad?, que en su palabra, en su presencia, ¿verdad?, en todo lo que está a nuestra mano, echar, ¿verdad?, de las cosas espirituales, aleluya, de permanecer fieles, ahí debemos de encontrar un deleite, una delicia. Menciona aquí el versículo 2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si nosotros no nos alimentamos, leímos también acerca o estudiamos acerca del hábito espiritual de meditar en la palabra de Dios. Si se fijan, cada uno de estos hábitos espirituales están entrelazados. No podemos solamente estar llenos de pura oración, o no podemos simplemente estar leyendo la palabra, o no podemos simplemente estarnos reuniendo sin tener un propósito específico, sin una permanencia. Todo está entrelazado. Aleluya. Y debe de haber una delicia, que cuando tú te reúnas, ya sea en una célula, te reúnas a través de esta plataforma o de otra, donde la palabra de Dios está trayendo para edificación, para tu vida espiritual, que encuentres un deleite en ello y que medites en esa palabra que Dios nos está trayendo, que Dios nos está hablando. Dios me está hablando a mí, en mi corazón, en mi ser. Aleluya. Cada momento, ¿verdad?, su palabra nos habla. Amén. A través de esa comunión o esa intimidad con Dios, Dios te habla también a través de la oración, otro hábito espiritual que estudiamos. Aleluya. Y entonces dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto ¿a qué? A su tiempo. Entonces no te desesperes si no ves el fruto de tu trabajo, aquel que estés haciendo con ese corazón bien dispuesto para alabar a Dios y buscando la gloria y la honra de Dios. Aleluya, porque a su tiempo va a dar fruto. Y dice que su hoja no va a caer. Y que todo lo que hagas, lo que hagamos, lo que haces, lo que yo haga, va a prosperar. Es una promesa de parte de Dios. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Leamos lo que dice Apocalipsis 2:10. Dice la palabra de Dios, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí esta palabra de Dios en la revelación del libro de Juan, ciertamente, ¿verdad?, está hablando a las iglesias. Ciertamente está hablando de tiempos, ¿verdad?, donde van a ser difíciles de vivir. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Entonces, si nosotros permanecemos, ¿verdad?, Dios nos tiene esa promesa de la corona de vida. Entonces, la permanencia exige fidelidad, sin importar el costo, sin importar lo que nos esté sucediendo. Cristo promete una recompensa eterna a quienes permanecen leales hasta el final. Aleluya. Leamos lo que dice 1 Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Aleluya. El permanecer entonces es conservar intacto aquello que has recibido. Intacto no quiere decir que no hagas uso de él o que no lo pongas por obra, sino que lo guardes, que lo atesores, que lo vivas. Aleluya. Esa palabra que recibes intacta en tu corazón, ese evangelio que no sea diluido, que no sea quitado ni puesto nada sobre él, porque la palabra de Dios, cada punto, cada coma, cada acontecimiento, cada situación, cada profecía, cada una de las cosas que están escritas en su palabra,
aleluya, deben guardarse tal cual, aleluya, y vivirlas tal cual, ponerlas por obra. Amén. Gloria sea al Señor. Bendito sea nuestro Padre. Y nos habla, ¿verdad?, de que permanezcamos igual, con ese amor. Imagínense, nos está llamando también de alguna manera a ese primer amor, que con ese gozo que recibiste al Señor en tu vida, así como cuando te enamoras por primera vez, aleluya. ¿Qué significa permanecer entonces? Hasta ahora todo lo que hemos visto, ¿verdad?, nos habla que permanecer significa mantenerse firme, mantenerse constante, unidos a Cristo. No es una experiencia emocional pasajera, no es algo que es solamente los días que voy a la iglesia, sino que en nuestro vivir siempre vivamos unidos al Señor. Tenemos que tener una relación continua con Él. Así como una rama recibe vida únicamente cuando permanece unida al árbol. Aleluya. El creyente recibe fuerza, recibe dirección, recibe crecimiento y finalmente fruto únicamente cuando permanece unido a Jesús. Porque ya vimos que Él es, ¿verdad?, la vid verdadera. Nosotros somos sus pámpanos, nosotros somos los que vamos a permanecer en Él unidos para dar fruto a su tiempo. Cada una de las cosas que hagamos, aquí hay un ejemplo, ¿verdad?, de cosas que podemos hacer: leer la palabra, visitar al enfermo, proveerle, ¿verdad?, si hay necesidad. Aquí vemos la oración. Bendito sea el Señor. Qué manera, ¿verdad?, de que a veces podemos echar mano, ¿verdad?, de la tecnología para poder plasmar visiblemente o de alguna manera, ¿verdad?, lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, permanecer en Dios o practicar el hábito de la permanencia es seguir continuando en esa fe y permanecer obedeciendo también a su palabra, buscándole a Él, y aún cuando hay circunstancias difíciles, y permanecer hasta el final. La vida cristiana no se mide solamente por cómo comenzamos nuestro camino, sino en que seguimos en Él. Y que aún, ¿verdad?, resbalemos y aún, ¿verdad?, estemos ahí desfalleciendo, siempre habrá una mano donde ese hábito espiritual de la comunión te extienda la mano para levantarte. Aleluya, a través de la oración, a través de una palabra de exhortación, a través de interceder por ti. Aleluya. O simplemente, ¿verdad?, haciendo como dice la palabra de Dios. Amén. Que es mejor, ¿verdad?, caminar dos, ¿verdad?, porque así habrá un segundo que le levante. No por algo la palabra de Dios especifica, ¿verdad?, cuando mandan evangelizar, ¿verdad?, que vayan de dos en dos. Aleluya. La importancia, ¿verdad?, de obedecer la palabra. No quiere decir que no puedes hablar la palabra tú solo, ¿no? Porque siempre vamos acompañados de Cristo, aleluya, de su santa presencia. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida espiritual? Pues lo debemos de demostrar en lo cotidiano, en nuestras actividades diarias, en lo que hacemos. Permanecer cuando nosotros seguimos leyendo su palabra, aunque no sintamos emociones extraordinarias o que digas tú, ay, pues escuché la palabra o leí la palabra, pero no sentí como que Dios me habló ni nada. Vuélvela a leer, vuelve a pedirle a Dios, ¿verdad?, que hable a tu corazón, que disponga tu corazón para recibir qué es lo que tiene para ti a través de esa palabra que estás leyendo. Aleluya. Y seguir, ¿verdad?, sirviendo a Dios en todas las áreas de nuestra vida en las que Dios, ¿verdad?, nos ha puesto. Si te ha puesto en la enseñanza, pues dando enseñanza. Si te ha puesto en interceder, aleluya, o en ejercer, ¿verdad?, el ministerio de misericordia, gloria a Dios.
Cada uno, ¿verdad? De nosotros tenemos un ministerio, somos parte, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, y cada uno tenemos una función específica en la cual, ¿verdad?, vamos a honrar a nuestro Dios, y debemos de permanecer estables para madurar y después, ¿verdad?, dar ese fruto espiritual, ¿verdad?, que Dios está esperando de nosotros, para que no seamos como esos pámpanos que sean echados al fuego. Dios tenga misericordia de nosotros. Hay ejemplos, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, donde podemos ver la perseverancia. Por ejemplo, Noé, durante muchos años construyó el arca obedeciendo a Dios sin ver lluvia. Pudo haberse desesperado. Sin embargo, él perseveró, permaneció fiel hasta que llegó su cumplimiento, ¿verdad? Hasta que completó lo que Dios le encomendó. Imagínense que hubiera desfallecido y hubiera dicho, no, pues yo no veo que está lloviendo, voy a seguir aquí, mejor dejo aquí la hora, aquí dejo tirado esto, después continúo, no veo ni una gota, no veo ni una nubecita. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántas veces nosotros, aleluya, tenemos algo que Dios nos pide que hagamos, y a la primera de cambio lo dejamos tirado, ¿verdad?, a lo que Dios nos ha llamado? Entonces debemos permanecer y agarrar el ejemplo que viene en la palabra de Dios. Él permaneció por muchos años obedeciendo al Señor hasta que se concretó lo que Dios habló. José, él fue vendido, fue esclavo, fue encarcelado injustamente, lo injuriaron. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Sin embargo, él permaneció fiel en el Señor y Dios lo levantó para cumplir su propósito. Y esto no puede concretarse o no puede ser visible hasta que se cumpla, ¿verdad? Y ver en el proceso, aleluya, todas estas cosas. O sea, Dios te puede meter en un proceso que a lo mejor no lo ves en el momento. Gloria a Dios. No ves en el momento, ¿verdad?, la respuesta, no ves en el momento, ¿verdad?, lo que está sucediendo, pero a su tiempo, ¿verdad?, se va a cumplir su propósito. Recuerden lo que dice Romanos, capítulo 8. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Entonces Dios cumple el propósito ahí. Y entonces debemos de permanecer fieles. Por eso estamos viendo, ¿verdad?, la perseverancia el día de hoy. Y Dios, ¿verdad?, cada vez que nosotros leamos la palabra, recordemos, debemos de perseverar. Daniel, por ejemplo, ni las amenazas, ni el foso de los leones cambiaron su hábito de buscar a Dios. Él abría las ventanas y conforme a lo que él ya tenía en su propósito, en su llamado y en esa comunión que tenía con Dios, él abría las ventanas y él oraba. No importaba los decretos, no importaba todo lo que sucediera alrededor. Él cumplía con orar, con presentarse delante de Dios, de permanecer firme en oración y siendo fiel. Caleb, por ejemplo, esperó 45 años para recibir la promesa. Dios le había prometido una tierra. Aleluya, pero nunca dejó de confiar en Dios. Y a una avanzada edad decía él, con esta mi fuerza, tal cual era mi fuerza. Aleluya. Con esa misma fuerza, decía así en forma parafraseada, decía, yo voy a alcanzar esa promesa. Yo voy a arrebatar ese monte. Aleluya, gloria a Dios. Dios nos ha prometido grandes cosas. Hay por ahí una alabanza que dice acerca de esto, ¿no? Dice que con mi fuerza lo he de lograr. Dice que muchos dicen que toque ahora mi retirada. Dice así la letra de esta alabanza. Dice, muchos dicen que toque mi retirada, que lo que hizo que lo que no hizo el joven jamás el viejo conseguirá. Pero dame este monte que con mis fuerzas lo he de tomar. Cumpliré la promesa
Yo he sido creado para triunfar, no habrá gigante que me haga dudar, y mi bandera he de alzar. Y ese canto, hermanos, nos trae una enseñanza bien poderosa de permanecer en Él y de confiar en sus promesas. Aleluya, no importa la edad en que Dios te ha llamado, si te llamó muy joven y de repente te sientes cansado en el caminar, recobra tu fuerza, levántate. Y si sientes que no puedes solo, acude, ¿verdad?, a alguno de tus hermanos. Aleluya. Oren, pero no dejes de caminar. Levántate. Si te ha llamado a una edad ya muy adulta, o si ya llegaste a una edad adulta en la cual crees que no tienes nada que hacer, Dios tiene llamado para ti todavía. Todavía hay promesas que cumplir para tu vida. Aleluya. Y ejemplos en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, pues Jesús, aleluya, nuestro mayor ejemplo, el cual permaneció obediente, perseveró, estuvo en esa permanencia de que se cumpliera cada una de las cosas que se habían de cumplir para que de esa manera fuéramos alcanzados a través de su sangre preciosa. Aleluya. Y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Los apóstoles, por ejemplo, a pesar de las persecuciones, de las cárceles, de los sufrimientos, continuaron predicando el evangelio con fidelidad. Pablo nunca abandonó su llamado. Por eso podía decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Que nosotros podamos decir estas mismas palabras con convicción en nuestro corazón. Que sigamos peleando esa batalla donde quiera que te encuentres en circunstancia difícil en tu vida, en tiempos de angustia, en tiempos de clamor, en tiempos de alegría, de gozo. Aleluya, de bienestar. Porque a veces estando en bienestar puedes decir: oh, pues estoy bien. Pero se te olvida agradecerle a Dios por ese bienestar, por esa bendición, por esa provisión que pone en tu casa, por ese techo, por ese alimento, por esa salud que a lo mejor de la cual estás gozando. Y Dios te llama a que seas agradecido y sigas permaneciendo fiel a Él. En Hechos 2:42, aleluya, nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Quiere decir que perseveraban aquí en la palabra, en la doctrina, en esa comunión, en esa unidad. Compartían, ¿verdad? No solamente compartían el pan, pero dice, y en las oraciones también. Aleluya. Entonces, de ahí se genera el crecimiento y fue el resultado de permanecer unidos, de permanecer en la palabra, de permanecer, ¿verdad?, fieles a Dios. Y en Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aleluya, gloria a Dios. La importancia, ¿verdad?, de esperar en el Señor, como lo dijimos anteriormente, ¿verdad? Permanecer también significa no desanimarse en el servicio de Dios. No significa que nos rindamos, sino que agarremos aún más fuerzas, porque aunque los resultados no sean inmediatos o no los veas en el momento, Dios promete una cosecha para quienes continúan haciendo bien su trabajo en el Señor, honrándolo a Él. Aleluya, permaneciendo fieles y unidos, ¿verdad?, como lo hacía la iglesia primitiva. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante ejercitarnos en el hábito espiritual de la permanencia? Nos hace permanecer unidos en Él, nos hace dar fruto, fortalece nuestra fe, nos ayuda a vencer en las pruebas y en las luchas.
Forma nuestro carácter también. Gloria a Dios. Forma nuestro carácter y pone en nosotros ese carácter que hay en Él, nos moldea, nos prepara para recibir las promesas que tiene para nosotros, nos permite terminar la carrera con fidelidad. Aleluya. Pero de lo contrario, si no permanecemos fieles, si no hacemos nada de lo que nos menciona la palabra, si no lo obedecemos, si no unimos cada uno de estos hábitos espirituales, no vamos a tener raíces. Y sin raíces cualquier viento te va a destruir, me va a destruir, nos va a destruir y hay sequedad espiritual. Aleluya, cuando Dios te promete una vida fructífera, una vida que va más allá de lo que podemos recibir aquí, nos promete vida eterna, permaneciendo en Él. La permanencia nos sostiene. Todos los demás hábitos son los que sostienen cada hábito espiritual. Aleluya, es sostenido por la permanencia. La permanencia y la oración deja de ser un evento ocasional y se convierte en una comunión constante con Dios. Cuando tú unes el hábito de la oración con la permanencia, te vas a mantener en esa comunión con Dios, en esa búsqueda constante con Dios, en buscarle en su palabra también, ¿verdad? La permanencia y la palabra de Dios, el leer su palabra y hallar deleite en su palabra, meditar en ella, ¿verdad? Transforma nuestra vida, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye, nos capacita, aleluya. Entonces la verdadera adoración y la permanencia también. Si nosotros no permanecemos adorando a Dios, no ocurre esto solamente, ¿verdad?, de una manera espontánea, si no servimos en cada una de las cosas, ¿verdad?, en estos hábitos espirituales, si no los unimos unos con otros y no permanecemos en ello, pues difícilmente tendremos fruto, difícilmente podremos levantar nuestras manos y darle gracias a Dios y reconocer su grandeza, reconocer su soberanía, reconocer que Él es el único digno de adoración. Aleluya. Permanecer unidos en el cuerpo. Aleluya, que esto también sea algo constante. Permanecer unidos en Cristo fortalece nuestra fe y nos ayuda a perseverar. El servir y permanecer en el servicio, o el unir el hábito de la permanencia con el servicio, hace que se desarrolle humildad en nuestra vida. Recuerden que leímos acerca de que el Señor lavó los pies. Él se humilló y decía y comparaba: al que quiera ser grande, humíllese, sea humilde. Aleluya. Y vimos, ¿verdad?, que Él aborrece, ¿verdad?, la soberbia. No va con el Hijo de Dios esto. Tenemos que ser humildes. Por eso, cuando nosotros desarrollamos el servicio, estamos desarrollando también humildad en nuestra vida. Gloria a Dios. Y la obediencia. La obediencia diaria forma discípulos maduros y agradables delante de Dios. Pero debemos de permanecer en esas cosas que Dios nos pide que hagamos, obedecer a su palabra. Y entonces, en realidad, todos los hábitos espirituales producen fruto únicamente cuando nosotros practicamos la perseverancia. Aleluya. Cuando nosotros practicamos la permanencia. Entonces, la permanencia es el hábito espiritual que mantiene vivos todos los hábitos espirituales que hasta hoy hemos estudiado y con lo cual hoy concluimos la serie de hábitos espirituales. Porque orar es bueno, leer la Biblia es bueno, servir a Dios es bueno, adorar a Dios es bueno, obedecerle. Pero Dios te llama a permanecer. Dios me llama a permanecer. Jesús nunca dijo: vengan a mí nada más, sino que también dijo: permanezcan en mí. El creyente que permanece entonces
desarrolla una fe estable, un carácter transformado y una vida que da fruto para su gloria. Y entonces que esta serie de hábitos espirituales nos recuerde que el propósito no es simplemente adquirir conocimiento, sino que debemos de cultivar una vida diaria con Cristo. Aleluya, en todas las áreas de nuestra vida, en la oración, en adoración, en la palabra, en el servicio, en la obediencia y la permanencia. Aleluya, que nos conduzcan a una relación profunda con el Señor y a una vida espiritual madura. Aleluya, gloria a Dios. Finalmente leo este versículo, capítulo 24, verso 13 de Mateo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén.